El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por fin tendrá el muro que tanto deseaba y pregonaba e hizo campaña y dijo que México iba a pagar. No lo vamos a pagar, pero por fin lo va a tener, ¿no? Por lo menos. O eso parece. Eh, Informa BBC. Aquí está, disculpa. El Pentágono autoriza $1.000 millones para el muro en la frontera entre Estados Unidos y México. No lo pagará México, pero Donald Trump consiguió fondos para el muro que quiere construir en la frontera con su vecino del sur, no con nosotros. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos autorizó el lunes una transferencia de $1.000 millones al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para la construcción de la polémica barrera. Los fondos son los primeros facilitados bajo la declaratoria de emergencia nacional hecha por Trump en febrero para evitar el bloqueo del Congreso y así empezar a cumplir una de sus principales promesas de campaña. Trump definió la situación en la frontera sur como una crisis humanitaria y de seguridad. Esto es bien importante, tomarlo en cuenta. E insiste que es necesaria una barrera física para evitar que delincuentes crucen hacia Estados Unidos. O sea, ese es el argumento, ¿no? El argumento central que vamos a ver si se sostiene o no. Los demócratas que controlan la Cámara Baja del Congreso estadounidense, sin embargo, han protestado contra la medida, ¿no? O sea, ya existe un muro, pues. O sea, ya hay, pues. Esto es donde hay muro y esto es donde no hay muro, ¿no? Se supone que el presupuesto es para cubrir esta parte, ¿no? Del Río Grande. Que además hay complicaciones logísticas, ¿no? Metodológicas, de propiedad privada, que probablemente vayan a elevar muchísimo el costo de esto, pero bueno. Ya hay más de 1.000 kilómetros de muros y vallas y barreras fronterizas cuya construcción comenzó hace décadas, ¿no? Muchas de ellas bajo mandatos demócratas. Los 1.000 millones facilitados por el Pentágono permitirán construir los 91 kilómetros adicionales, ¿no? Esta parte de aquí. Esto no es tan importante. Por ahí un párrafo, sí. ¿No? Serán 5 metros de altura. Los fondos se destinarán también a mejoras en las carreteras y a la instalación de una nueva iluminación. Los senadores demócratas que se quejaron de que el Pentágono no había pedido permiso a los comités correspondientes antes de notificar al Congreso las transferencias de fondos. O sea, se brincaron a los comités de los senadores, a los que les tienen que avisar para desviar fondos, porque los fondos, tanto en México como en Estados Unidos, o sea, el presupuesto lo aprueba el Congreso, lo maneja el Congreso. Entonces dijeron, nos oponemos enérgicamente tanto al contenido de la transferencia de fondos como al departamento que la implementa, sin buscar la aprobación de los comités de defensa del Congreso y en violación a las disposiciones de la aprobación de la defensa, escribieron los senadores en una carta dirigida a Shanahan y que recogió en la cadena de televisión CNN. Y esto es lo que predicen, ¿no? Lo que viene. Los críticos de Trump dicen que el mandatario ha inventado una emergencia fronteriza, ¿no? Porque este es su argumento central. Hay una emergencia, una crisis humanitaria en la frontera. El presidente estadounidense declaró el estado de emergencia el 15 de febrero pasado, un poco más de un mes, después de que el Congreso rechazara su solicitud de 5.7 mil millones de dólares para construir el muro, con el objetivo de poder utilizar fondos militares. La Cámara de Representantes, controlada por el opositor Partido Demócrata, aprobó una resolución para anular la declaratoria de estado de emergencia, a la que calificaron de inconstitucional, ¿no? O sea, decían, güey, no hay ninguna emergencia, cabrón. Y hasta 12 republicanos se pusieron del lado de los senadores demócratas para también aprobar esa resolución en el Senado. En el Senado hay mayoría republicana, o sea, necesitaban estos 12 republicanos que se cambiaran del lado demócrata para poder aprobarla. Entonces todo el Congreso de la Unión dijo, güey, no puedes hacer esto. Sin embargo, Trump vetó la resolución, o sea, se la pasó por los huevos a principios de este mes, güey. El Congreso necesita ahora una mayoría de 2/3 partes en ambas cámaras para anular el veto, lo que los corresponsales, no, y no solo los corresponsales, sino la realidad, dicen que es poco probable que suceda. O sea, la Cámara Baja, no, en la Cámara de Representantes, ahorita hay una distribución con mayoría demócrata, pero no tienen 2/3 partes. O sea, necesitarían jalar bastantes demócratas. Y en el Senado es todavía peor, porque no tienen los demócratas ni siquiera mayoría, ¿no? Ni mayoría simple. Entonces necesitan bastante más de 12, ¿no? Necesitarían unos 20, 25 este,
para poder pasarla y no la van a poder pasar, ¿no? Sin embargo, hay otra alternativa y ahorita vamos a platicar de ella. Primero un poco de contexto, ¿no? Donald Trump, el muro es pues su dulce, ¿no? Es su efigie, es su aspiración más grande desde que, no sé si la más grande, pero una de las principales, ¿no? Con las cuales logró el voto racista, ¿no? El voto conservador, ultraconservador, el voto evangélico, el voto redneck, ¿no? Del sur de los Estados Unidos. Con esta retórica, ¿no? O sea, en sus rallies de campaña, ¿no? En 2016 era, o sea, eh, vamos a construir un muro y ¿quién va a pagar por el muro? No, el público, ¿no? Gritaba, México va a pagar por el muro. Esa era la primera propuesta. Después, o sea, todo el primer año, el muro no fue una preocupación para su gobierno. O sea, él se preocupó por la reforma hacendaria, ¿no? Que en el fondo es un regalo para el 1% más rico. O sea, el 80% de los beneficios de esa reforma fiscal, de los recortes de impuestos, se van para el 1% más rico. Los beneficios para la clase media son temporales, los beneficios para las clases altas son permanentes. Entonces, o sea, digo, era lo que me interesaba, ¿no? O sea, para mí, mis cuates, ya, reforma, ¿no? Prioridades, ¿no? Pues, no, si está una emergencia, no, la emergencia puede esperar más de un año. Primero lo primero, ¿no? Dinero para mis bolsas y para mis cuates. Después moderó su discurso, ¿no? Ya, o sea, era absolutamente imposible que México fuera a pagar por eso, a menos que hubiera una invasión directa, ¿no? Que hubiera tenido una complicación internacional y geopolítica bastante importante, ¿no? Y sostenida, entonces, digamos, no era viable. Moderó el discurso y dijo, bueno, México lo va a pagar, pero de forma indirecta. No se lo va a pagar a través del nuevo acuerdo comercial, no del TEMEC. Este, no, o sea, tenemos un déficit no comercial con ellos, decía Trump. Entonces vamos a tener un superávit no tan alto que vamos a poder pagar el muro con eso, ¿no? Lo cual es una ridiculez porque así no funciona el comercio internacional, y cualquiera que tenga un poco de lógica, ¿no? Ni siquiera tienes que saber de comercio internacional para concluir que no es así como funciona. Pero bueno, esa era su segunda idea. No, después, ya en el segundo año, ¿no? En este periodo de presupuestos, ¿no? El primer año sí intentó empujarlo, ¿no? Y tomó como rehenes a los migrantes que están en Estados Unidos, que están sujetos bajo el programa de DACA, ¿no? El Dreamers Act, donde si eres una persona que migró, me parece que es de los 10 años, 10 o menos, ¿no? Y actualmente, ¿no? Pues eres un joven o una joven pues estudiante, ¿no? Trabajadora, profesionista, que pues va al corriente con sus pagos, ¿no? Sus impuestos y todo. Pues entras bajo este programa que no es ciudadanía como tal, pero sí te ponen un estatus no más favorable y te dan pues beneficios sociales, no puedes acceder a seguridad social, etcétera, a créditos, ¿no? O sea, ya no estás, digamos, en indefensión total, ¿no? Sin embargo, esto es un programa, ¿no? Esto no es algo permanente. Trump quita los recursos a ese programa y los demócratas pues no empujaron de vuelta, ¿no? O sea, ellos tampoco es como que los demócratas sean todos pro migración, ¿no? Y les encantan los mexicanos, o sea, como les decía, buena parte de las cercas y de los muros que ya hay entre México y Estados Unidos fueron construidos por administraciones demócratas, principalmente Clinton y Obama. Entonces tampoco son como, ¿no? Nuestros amigos, ¿no? Muchas veces usan al migrante, ¿no? Y las minorías como proxy, ¿no? O sea, los definen como proxy para ganar puntos electorales, ¿no? Y mientras no sea temporada electoral, pues igual no importa tanto, ¿no? Entonces no pelearon tan duro contra toma, ¿no? De rehenes de los migrantes, pero dijeron, bueno, pero para la otra, ¿no? Para el siguiente presupuesto, que es el que acaba de pasar en diciembre, ahí sí, ¿no? Me das a DACA y platicamos lo del muro. Em, en este periodo, ¿no? Que Trump se emberrinchó con el muro, cerró el gobierno, ¿no? Es el cierre de gobierno más prolongado de la historia de los Estados Unidos.
Trump, eso, el tema era el muro. O sea, dijo, bueno, y ahora sí, ¿no? Ya me llené de dinero a mis bolsillos y a mis cuates también. Ahora sí, ¿no? Vamos a ver qué onda con el muro. Y quiero 6 mil millones de dólares, ¿no? ¿Qué es lo que dice? 5.7. Que de hecho es menos de lo que los demócratas le ofrecían en el periodo anterior por DACA, ¿no? Pero Trump no lo tomó y ahora negociaba por menos. Que tampoco lo consiguió, no se lo cerró por tanto tiempo, su aprobación iba para abajo, se hubo tanta presión que dijo, está bien, ¿no? Ya, eh, o sea, sí hay más seguridad fronteriza y todo, pero el muro como tal, el concepto muro en el presupuesto no estaba. Entonces dijo, bueno, no, pues ya lo voy a cerrar, digamos, voy a abrir, perdón, el gobierno, ¿no? Ya tenemos un trato, hay presupuesto otra vez, después de que, no, muchas familias de trabajadores del gobierno federal, pues tuvieron que pedir prestado, no tuvieron que, pues pagar, o sea, las cuentas siguen, cabrón, o sea, la renta sigue, colegiaturas siguen, medicinas, comidas, o sea, todo sigue, nada más que no tenías presupuesto, güey, no tenías con qué pagarlo. Eh, entonces dañó a miles de personas, ¿no? Norteamericanas y servicios de salud, ¿no? También, o sea, muchas cosas se deterioraron en ese periodo. Pero bueno, ¿no? Entonces ya pasó a una tercera fase de su plan para tener un muro, que es esta, ¿no? El presidente tiene el poder ejecutivo para declarar emergencias nacionales, ¿no? Esto normalmente se da en emergencias nacionales. Cuando hay inundaciones, cuando hay huracanes, cuando hay tormentas, cuando hay apagones, cuando hay, o sea, terremotos, ¿no? O sea, desastres naturales, ¿no? Que ameritan como tal una intervención del gobierno federal. Perdón, tengo un comezón en mi pie, güey. No sé por qué, cabrón. Ya. O sea, cuando hay una emergencia, pues no hay tiempo para no pasar por el Congreso y decir, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos necesitamos? ¿Cuánto creen los demócratas que necesitamos? ¿Cuánto creen los republicanos? ¿Podemos ajustarlo? ¿En qué sector? O sea, no hay, pues, o sea, es una puta emergencia nacional y la gente se muere si no intervienes. Entonces el poder tiene la autoridad, ¿no? El poder ejecutivo de decir, hay emergencia, vas, ¿no? Y vas ejército, y vas, marinos, y va, o sea, quien tenga que ir va a salvar a la gente. Y es lo que declaró, ¿no? Que hay en la frontera sur. Ahora, ¿hay argumentos para pensar que esto es una emergencia nacional? No, o sea, ninguno, ninguno diría yo. O sea, su argumento es una emergencia, una crisis humanitaria, ¿no? Que solo se va a resolver con un muro, ¿no? Porque están entrando migrantes ilegales por un lado y están entrando drogas, ¿no? Entonces, hay que frenarlos, ¿no? Y solo se frena con un muro. Lo cual, si te vas a la evidencia de su propia administración, es completamente falso, ¿no? O sea, hoy tenemos, o sea, la migración entre México y Estados Unidos hoy en día es básicamente cero. Es una de las migraciones más bajas de toda la historia desde hace varios años. O sea, desde Obama ya teníamos una tasa cero de migración. Esto quiere decir que más o menos el mismo número de personas entran a Estados Unidos que salen de Estados Unidos, por lo menos de México. Entonces, o sea, no hay, digamos, no hay un éxodo de personas amenazando la seguridad económica y política de Estados Unidos. O sea, simplemente no existe esa cuestión. Su argumento de las drogas, ¿no? ¿Entran drogas por la frontera sur de Estados Unidos? Sí. ¿Entran muchísimas drogas por la frontera sur de Estados Unidos? Sí. ¿Pero por dónde entran? Pues por los puertos de entrada. O sea, por los puertos normales que ya están vigilados por las autoridades de Estados Unidos. Entonces, un muro va a resolver un problema que está ocurriendo por tus puertos legales y vigilados de entrada. No. O sea, absolutamente no, que no lo va a resolver. Entonces, digo, digamos, hay gente, ¿no? que se opone al muro más de un tema, yo diría, emocional, más de un tema, eh, pues sí, ¿no? Visceral, de decir, pues no, es una afrenta, no es un monumento al racismo, es un monumento a la intolerancia, ¿no? En contra de la historia de Estados Unidos, que es una nación de migrantes, ¿no? O sea, la Estatua de la Libertad se supone que eso representa, ¿no?
la bienvenida a los migrantes de todas partes del mundo, ¿no? Que tienen la esperanza de crecer, ¿no? Como economía, como familia, del sueño americano, pues. ¿No? Entonces, digo, ¿hay argumentos para eso? Sí, o sea, por supuesto. O sea, estoy perfectamente abierto a todos ese tipo de argumentos. Sin embargo, mi oposición al muro es una cuestión pues, pragmática, ¿no? Es una solución inútil a un problema inexistente, güey, ¿no? Y que ahora, o sea, digo, Trump, digo, un punto al lado, un paréntesis, es el poder de negociación de Trump, ¿no? Le daban más lana hace un año, no la quiso, hoy pidió menos lana, no se la dieron, y tuvo que tuvo que allocate, ¿no? Tuvo que destinar parte del presupuesto de defensa, ¿no? En este caso del Pentágono, para propósitos del muro, ¿no? Que es un billón de dólares, ¿no? Billón de allá, o sea, aquí son 1.000 millones de dólares. Pero bueno, digo, si eso lo hace feliz, ¿no? Si eso, este, pues va a tener, contento y apaciguado un rato. O sea, yo creo que es mejor. O sea, creo que es mejor en realidad para Estados Unidos y para el mundo que se enfoque, ¿no? Y toda su energía la gaste y la emplee en temas no sustantivos como ¿no? Donde, pues sí, o sea, esos 1.000 millones de dólares bien podrían ayudar a minorar la deuda estudiantil, ¿no? Que hay una crisis en Estados Unidos, esa sí es una crisis, ¿no? El tema de cobertura de salud, ¿no? Que esa sí es una crisis, o sea, miles de personas se mueren todos los años por eso en Estados Unidos, por no tener acceso a cobertura básica, ¿no? De servicios de salud, crisis de empleo, ¿no? Por ejemplo, no de cobertura de empleo, pero sí de subempleo. O sea, podrías crear empleos de calidad con ese dinero, pero digo, Trump no se va a preocupar por eso, ¿no? En realidad nunca ha sido una de sus prioridades, ni lo será. Ahora, esto es interesante, no porque que siga, ¿no? Se va a construir el muro ya. Digo, habrá que ver la respuesta del Congreso, ¿no? La mayoría de 7, o sea, la mayoría calificada, ¿no? De 75% del Congreso en contra de este veto. No creo que ocurra, no porque, como decía, en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, tiene mayoría, pero no mayoría calificada los demócratas, y en los senadores no son mayoría ni siquiera, entonces no va a ocurrir. ¿Qué sí podría ocurrir? Que este asunto se vaya a tribunales, no y se vaya a la Suprema Corte. Y si la Suprema Corte lo revisa, que es ahora una Suprema Corte sumamente conservadora, ¿no? En Estados Unidos, pues puede irse por el partidismo, ¿no? Político que les gana frecuentemente e irse con Trump. Pero si lo ven de manera medianamente objetiva, o sea, con esta evidencia que te estoy presentando, que son datos del gobierno de Estados Unidos, pues cualquiera puede ver que no es una emergencia, güey. O sea, el mismo Trump dijo, ¿no? Cuando anuncia la emergencia, o sea, se le sale, cabrón, o sea, porque es un pendejo, güey. O sea, no es muy abusado, ¿no? Ahí está la historia de su poder de negociación y ha quebrado negocio tras negocio, ¿no? Trump, el juego de mesa, y vinos Trump, ¿no? Y carne Trump, y Trump, o sea, todo eso desapareció. O sea, perdió dinero, es tan pendejo, güey, que perdió dinero con un casino, güey. O sea, tenía un casino y perdió dinero, güey. O sea, no sé qué nivel de negocio se necesita tener para, güey, tienes un puto casino, gana dinero, güey. Este güey no. O sea, en Atlanta tenía un casino y perdió lana porque compró el edificio y lo compró a una tasa de interés altísima que era impagable, güey. Pero el güey accedió a eso, cabrón. Entonces, o sea, no es un hombre brillante de negocios ni brillante en general. Durante su discurso, él mismo dijo, pues podía ser después, o sea, podía hacerlo después, pero quería apurarme, ¿no? Entonces quiero que sea una emergencia. O sea, si es una emergencia, por definición, no puedes esperarte, güey. O sea, tiene que ser ya, cabrón, porque es una puta emergencia y la gente se va a morir. O sea, no dices, no se te sale, güey, o sea, tú solito te estás poniendo el pie, güey, con tus palabras. Entonces cualquier juez con tantito sentido común que vea esta cuestión podría concluir que es una babosada. Digo, esa sería la otra forma en que este proyecto se vaya para atrás. Pero incluso si va adelante,
que eso es interesante, dejaría un precedente. O sea, si esto se va a corte y la corte decide, es que no es cuestión de si hay emergencia o no, es más bien cuestión de si el presidente tiene autoridad o no. O sea, es un nivel antes, ¿no? Y el presidente decide entonces qué es una emergencia. ¿No? Si queremos darle esa autoridad al presidente, ok, no se la pueden dar, entonces entrarían a un gobierno despótico, ¿no? Pero la buena noticia dentro de todo esto es que viene muy probablemente una presidencia demócrata, ¿no? Y no solo demócrata, sino progresista. Si no llega Bernie Sanders, que tendría que pasar algo de verdad desastroso e histórico para que no llegue Bernie Sanders. Desastroso histórico me refiero a una catástrofe dentro del Partido Demócrata, que le pongan el pie y que arreglen las primarias para otro lado, que ya pasó con Hillary, ¿no? Pero ahora sería mucho más difícil porque la gente está vigilante. Si no llega Bernie Sanders, que sería una catástrofe, puede llegar alguna otra persona de izquierda, ¿no? Elizabeth Warren, está Kamala Harris, no me encanta, güey, pero está Tulsi Gabbard, no están, o sea, va a llegar alguien de izquierda, pues, o sea, la persona que esté más a la izquierda en la boleta electoral es la que va a llegar a ser presidente. O sea, digo, tendría que pasar algo muy raro, ¿no? Pero lo iremos cubriendo como vaya saliendo. Y la ventaja de esto es que si le permitiste a Trump declarar una emergencia nacional por un tema migratorio, de que no hay emergencia nacional, pues un presidente, Bernie Sanders, puede declarar una emergencia nacional la deuda estudiantil, ¿no? Y puede declarar una emergencia nacional la cobertura universal de salud, que no tienen en Estados Unidos, tampoco tenemos en México. Podría declarar como emergencia nacional un sinnúmero de cosas que beneficiarían no solo a Estados Unidos, sino al planeta, güey. Entonces, pues digo, si un muro es el precio para que esto suceda al futuro, pues no sé ustedes, pero yo a la luz de toda la evidencia que hay, yo estaría dispuesto a pagarlo.